Muy buenas equipos, soy Jaime Belmonte y estoy aquí para contarte un nuevo resumen de un libro completo que he leído en una hora. Y seguro que este libro te va a servir muchísimo para que lo puedas aplicar de forma práctica. De hecho, a mí me ha servido muchísimo y voy a aplicar ciertas cosas que a priori parece que ya sabemos, pero realmente hasta que no te lo dicen no eres capaz de reflexionar de nuevo como para poder aplicarlas. Así que para eso estoy aquí, para contarte hoy el resumen de Superpoderes del éxito para la gente normal, del Mago More, que es un libro pues muy práctico que al final pues te ayuda a que puedas tener un poco pues ese cambio de chip que te ayude a aplicar diferentes técnicas a la hora de poder ser pues más productivo, tener un poquito más de éxito e incluso que te estreses un poco menos. Así que vamos con el resumen, porque sobre todo una de las cosas que me llama la atención simplemente al empezar el libro es el hecho de que dos acontecimientos que le ocurrieron al autor a la hora de su propia vida, pues le ayudaron muchísimo a empezar a tomarse las cosas de otra forma, y ya no solamente eso, sino también pues a tener que hacerlo así, ¿no? Quiero compartir contigo algo de lo que muy poca gente es consciente, y para ello voy a pedirte que durante un segundo te remontes a cuando eras pequeño, aquellos primeros pasos que empezaste a dar. Cómo ha cambiado todo, ¿verdad? Ahora eres capaz de correr, de trotar, de hacer ejercicio, de saltar, algo que al principio, evidentemente, no eras capaz de hacer. ¿Por qué? Porque has evolucionado, has crecido, tu capacidad a nivel físico ha mejorado, tu cerebro ha mejorado, todo ha cambiado. Pero, ¿qué es lo que ocurre con la lectura? ¿Por qué sigues leyendo, reteniendo y comprendiendo con la misma capacidad que cuando tenías 5 o 6 años? Tienes mucha más capacidad, sin duda, de la que te puedes imaginar. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo. Una de las cosas que comenta el autor es que tuvo pues un acontecimiento que le marcó muchísimo, que fue pues el que su hijo tuviese un problema de parálisis, que pues bueno, que al final pues le condicionaba, ¿no?, a que tuviese una vida diferente y también pues que tuviese que estar pendiente de su hijo. Y luego otro problema que también le ocurrió esta vez a él mismo fue un problema de una artritis psoriásica que le provocó pues eso, ¿no?, que tuviese que realizar diferentes cambios en su rutina diaria como para que eso no fuese a más o que pudiese llevarlo lo mejor posible, ¿no? De hecho, pues al final comenta al principio que ciertos cambios que tuvo que realizar, pues tanto a nivel de alimentación, a nivel de hacer un poquito más de deporte, le llevaron a una consecución de hábitos más positivos, que todo eso pues le hizo ir viendo que había siempre otra forma de hacer las cosas y que eso también te podía llevar a que tuvieses una vida más exitosa. De hecho, una de las cosas que empieza contando el autor es el hecho de que pues cumplir metas, pues tenemos en nuestra cabeza ese concepto de cumplir metas y nos olvidamos de muchísimas cosas. Y una de las historias que empieza contando para que podamos entender lo importante de la vida es el hecho de que en un hospital en el que pues hay enfermos ya que están a punto de morir, se les pregunta qué es lo que más, digamos, hubiesen cambiado si hubiesen tenido la capacidad de hacerlo en su día a día. Y es muy curioso porque la mayoría de esas personas que estaban ya al borde de la muerte, después de, pues eso, de una vida o de una enfermedad, pues digamos que siempre coincidían, y sobre todo era pues el hecho de haber podido ser más felices, de no haber tenido tanto trabajo, ¿no?, de no haber condicionado su vida tanto al trabajo y haber dedicado un poquito más de tiempo pues al contacto con sus amigos, a expresar sus propios sentimientos y a vivir un poquito pues esa vida que a priori pues dejamos de lado muchas veces. Y de hecho yo también me incluyo cuando tenemos una meta que cumplir y nos obcecamos tanto en ese objetivo que nos olvidamos de todo lo demás. Entonces es curioso que todas esas personas que al final de su vida pues tienen que reflexionar e incluso pues son preguntadas, ¿no?, de qué hubieses podido hacer para cambiar pues un poco tu trayectoria durante tu vida, pues que coincidan en esto, ¿no?, en que el hecho de hacer no lo que tenías que hacer, sino que lo que realmente querías hacer. Y al final pues son cosas que te hacen reflexionar un poquito. Y ya simplemente para abrir boca con este resumen, pues quiero que pienses y que te pares un poco a valorar si realmente estás haciendo lo que quieres o lo que tienes que hacer, ¿no? Y al final pues son cosas que se pueden compaginar, pero que lo más importante es que no te desvíes y que tengas un equilibrio lo suficientemente importante como para que el hecho de cumplir tus metas no te lleve a que renuncies a tu vida como tal, y el hecho pues eso, ¿no?, de ser un poquito más felices, de dedicar un poquito más de tiempo pues incluso al ocio y no tanto al trabajo, te puede ayudar mucho a que sigas avanzando, incluso que puedas conseguir ese éxito.
Una de las cosas que empieza también pues contándote en el libro es pues ciertos trucos, ¿no? Ciertas formas de cómo llevar tu vida pues a un estado diferente que al final te ayude a cumplir esas metas, pero que no te suponga pues sacrificar toda tu vida por cumplir esas metas, ¿no? Que es algo que considero muy importante. Y una de las cosas que comenta pues es el hecho de que priorices tiempo para dedicarte a ti, por ejemplo, 1 hora de cada día que te lo dediques a ti, y que intentes que no tengas interrupciones, que no sea, pues venga, voy a dedicarme 1 hora a mi día, a mí, para crecer como persona, y que estés pendiente del teléfono o que estés pendiente de contestar correos o del WhatsApp. Al final son cosas que te interrumpen y que no te permiten que te dediques realmente ese tiempo a ti, ¿no? Entonces, una de las cosas que comenta el libro pues es que diferencies qué es lo urgente de lo importante, y esto es un concepto que me parece muy interesante y que quiero que te resuene en la cabeza, que lo puedas entender, y sobre todo para que te hagas una idea, lo que hace el autor es diferenciar lo urgente, que lo urgente tiene que ver con tus propias metas, con tus propios sueños, con tus propios objetivos, lo que realmente quieres hacer. Y por otro lado, lo importante, que esto lo asemeja con el infinito. Lo importante hace referencia pues a tareas que realmente pues tienes que hacer, pero que no son tanto asociadas a lo que serían tus propias metas o tus propios sueños, y tienes que aprender a diferenciar qué es lo que te acerca más a ti, a tus metas y a tus sueños, o lo importante que ya no tiene que ver tanto contigo, sino con tareas que tienes que hacer o que directamente son necesidades de otras personas que les ha surgido a ellos y no son realmente tus propias necesidades en ese momento, ¿no? Entonces, al final, lo importante de todo esto es que empieces a conocerte a ti mismo, sobre todo hasta el punto de que te puedas hacer una propia imagen de ti, hasta el punto de que puedas pues pensar cómo puedes llevar pues tu propio cambio a que te ayude a la consecución de tus propias metas. De hecho, el pensar cómo nos vemos nosotros desde una perspectiva pues desde fuera, ¿no? Por así decirlo, te puede ayudar a que actúes diferente y que al final todo eso pues te acerque mucho más a ese concepto de éxito. Es verdad que también comenta el libro que estamos diseñados pues para cumplir ciertos patrones, que siempre pues vayamos en el ABC, que hagamos todo por una secuencia que siempre tiene que ser igual, y nos cuesta siempre pues hacer cosas que no son como teóricamente deben ser, y esto quiere decir pues que nos cuesta mucho abrazar el cambio, enfrentarnos a situaciones que no son pues lo que debería ocurrir. Y es cierto que pues siempre tenemos ahí, ¿no?, esa lucha mental, esa parte de nuestro cerebro más racional que siempre nos dice pues esto hay que hacerlo así, es necesario que lo hagamos así, tenemos que seguir un patrón y tenemos que seguir un modo de actuación para que podamos conseguirlo, y si no, no lo vamos a conseguir. Y también hace referencia pues un poco al concepto de lo que es la parte racional de nuestro cerebro y la parte más emocional, ¿no?, que lo asocia a lo que sería el jinete y el elefante, que son dos conceptos que aparecen mucho también en otros libros relacionados con lo que sería la productividad y el éxito. Y para que lo entiendas, pues el jinete se refiere a la parte más racional de nuestro cerebro, esa parte pues que tiene que dominar a lo que sería la emoción, a que tiene que planificar, que analizar, que tiene que hacer las cosas con un orden. Y el elefante sería pues todo lo contrario, ¿no?, esa parte de nuestro cerebro pues más emocional, en la que tienes que dejarte llevar un poquito por los impulsos, y que no quiere decir que esa parte sea mala, sino que sepamos también controlar tanto una parte como otra para que nos ayude a que tengamos pues el correcto equilibrio, ¿no? Entonces es curioso cómo cuenta todo esto para que seamos capaces de entender pues que todo tiene una forma de hacer las cosas, pero que no siempre tiene que ser un camino correcto y recto, sino que te dejes llevar un poquito también por esas sensaciones. Y obviamente pues no tiene que ser solamente esa sensación de impulso ni esa sensación de razón, sino que haya un equilibrio que te ayude a que puedas conseguir tus metas, ¿no? De hecho, una de las cosas que también comenta el libro es el hecho de que cuando tenemos un sueño, cuando tenemos una meta que cumplir, el hecho de apuntarlas, ¿no?, pues por ejemplo en un cuaderno, en un diario, nos va a ayudar a visualizar también ese objetivo que tenemos, hasta el punto de que seamos capaces de entender pues que esas metas pues tampoco tienen que ser unos parámetros perfectos, sino que tengamos simplemente que el hecho de tenerlo ahí anotado y visualizado
pues nos puede ya permitir un poco pues saber el rumbo, ¿no?, al que tenemos que ir, pero tampoco hace falta que seamos súper estrictos con nosotros mismos a la hora de no puedo hacer otra cosa que no sea ir a por esta meta en mi día a día. Es decir, que hay que tener, pues como te decía, ese equilibrio que te ayude un poco a saber pues cuándo sí y cuándo no, o cuándo puedes permitirte pues un poco ese lujo de ver las cosas de otra forma, ¿no? De hecho, al final muchas de las cosas que nos merman a la hora de no conseguir el éxito es pues que cuando no nos acercamos a esa meta, pues ya creamos unas barreras que nos evitan conseguirlas, ¿no? Entonces, pues hay cosas que comenta el autor en el libro que hacen referencia pues a cuáles son, ¿no?, esas barreras que también nos ayudan, o mejor dicho, nos perjudican, ¿no? Nos ayudan a no conseguir esa meta. Y una de las barreras que comenta es pues el hecho de tener metas abstractas, ¿no? Son metas que realmente pues no tienen un plan de actuación como que te lleve a conseguirlo como tal, y es cierto pues que hace falta definir muy bien cuál es esa meta y que tengas claro pues que para llegar a esa meta hace falta pues un proceso, y que ese proceso pues que tenga sentido, ¿no? Y otras cosas que también te merman, ¿no?, a la hora de decir pues no puedo llegar a conseguir esta meta, es el hecho de que no crees realmente en esa meta, ¿no? Y es una cosa súper importante. Cuando nosotros nos marcamos un sueño, un objetivo, tenemos que tener muy claro que es algo en lo que tenemos que creer. Creemos que podemos hacerlo, tenemos que visualizar que podemos hacerlo, y eso pues al final es muy importante que podamos tenerlo presente para que al final se haga realidad. El hecho de pensar que es una meta que está muy lejana, que es muy a largo plazo, posiblemente te lleve al punto de no conseguirla, precisamente porque tú mismo o tú misma te estás frenando previamente, ¿no? De hecho, una de las cosas que también propone el autor cuando pensamos esto, que la meta está demasiado lejos, es el hecho de dividirlo en pequeñas metas que te ayuden pues a, digamos, premiar ese pequeño logro, que te siga motivando, que te siga incentivando a seguir poquito a poco en ese camino. Y es cierto pues que cuando vemos distante una meta, pues nos pasa eso, ¿no? Que enseguida pues nos cerramos en banda y sabemos que está muy lejos, que lo queremos, pero hay que hacer mucho esfuerzo. Y el hecho de dividirlo un poco pues en pequeños logros te va a ayudar también a que pasito a pasito lo vayas consiguiendo y que te vayas motivando como para no abandonar, ¿no? De hecho, al final establecerse un poco pues esos plazos de tiempo un poco más cortos, pues sí que te puede ayudar pues a pensar en ese partido a partido, ¿no?, que se dice mucho, y que también tengas un poco la sensación de que ese momento pues ya lo has conseguido, hay que pensar en el siguiente, y tampoco pues dejarlo ahí, sino que apuntar ese logro que has conseguido para que también te ayude a tenerlo visualizado y saber que ya estás un pasito más cerca, ¿no? De hecho, una de las cosas que comenta el autor en el libro, y es una frase, ¿no?, que tal cual pues he querido transmitírtela ahora, es el hecho que transmite pues un mensaje muy claro que te hace reflexionar, y por eso también te lo quiero transmitir, para que tú reflexiones y que te des cuenta de que pues muchas veces perdemos un poco el norte, porque por ejemplo la frase es que el hombre pierde su salud por ganar dinero y después pierde su dinero para recuperar su salud. Es decir, que estamos tan centrados en esa excelencia, en esa perfección, que nos olvidamos de que no siempre hay que hacer las cosas perfectas, sino que dejarse llevar un poquito, de ser capaces de mirar un poquito más allá, dejar pues esa sensación de perfección y fluir un poquito más, también te va a llevar a la excelencia, ¿no? Entonces no hay que centrarse solamente pues en una meta, obcecarse y no ver más allá, sino que tomarse las cosas con otra filosofía seguramente te ayude a estresarte menos y después pues también a conseguirlas, ¿no? Que obviamente todos queremos conseguirlas. Otra de las cosas que comenta el autor es el hecho de postergar tareas, ¿no? Esa procrastinación cuando hacemos cualquier tipo de tarea o sabemos que tenemos que hacer una lista de tareas, pues siempre buscamos un poco esas excusas que nos hagan pues sentirnos bien por un lado y digamos tener una justificación de por qué no hemos hecho eso. Y es verdad que pues hace un poco una forma de ver qué diferencia el hecho de que tú realmente consigas el éxito, sobre todo porque hay una parte que es irracional, y al final pues hay que saber diferenciar lo que sería la fuerza de voluntad, que digamos que lo asemeja a la cera de una vela,
Y el otro lado sería la motivación, que es pues la cerilla que prende esa vela, ¿no? Esa cera de la vela. Y al final pues hay que saber cuál es la parte que nos motiva a hacer algo, esa cerilla, esa mecha, ¿no? que podemos prender, y cuál es la vela, ¿no? Cuál es esa parte pues más grande, ¿no? De fuerza de voluntad, porque una de las cosas que tenemos siempre en mente pues es que queremos hacer las cosas cuando estemos motivados, cuando realmente nos sintamos preparados para hacerlas, y pues la verdad es que va mucho más allá de todo eso. No quiere decir que vayas a hacer algo cuando estés motivado, y posiblemente si me estás viendo ahora te sientas identificado, ¿no? ¿Cuántas veces habrás pensado en hacer algo y lo has postergado hasta el punto de que pues cuando esté motivado voy a hacerlo, ¿no? Y antes pues a lo mejor no es el momento de hacerlo? Muchas de las cosas que se consiguen no se tratan de hacerlas por motivación, sino hacerlas porque tienes que hacerlas, porque eres consciente de que haciéndolas vas a estar un paso más cerca de tus sueños. Y una de las cosas que comenta el autor es precisamente eso, ¿no? Cuando eres capaz de alimentar esa fuerza de voluntad, pues es mucho más probable que consigas cualquier objetivo que te propongas, ¿no? De hecho, pues te pasa a explicar pues algunos trucos, ¿no? Que también utiliza él, y quiere pues transmitirlos para que nos sirvan un poco a la hora de tener pues un poco que ser conscientes, ¿no? De que esa fuerza de voluntad pues es algo que tenemos que trabajar, que no es algo fácil, pero que al final te acerca mucho más a esas metas y a ese éxito, ¿no? De hecho, el concepto de fuerza de voluntad pues es un concepto que se refiere pues a que seas capaz de aguantar hoy, de que seas capaz de aguantar pues ese momento incómodo para que puedas disfrutarlo después, ¿no? Es verdad que, pues cuántas veces, por ejemplo, a mí se me ocurre, pues que has pensado en que quieres conseguir un cambio físico y estás esperando, ¿no? A esa motivación que te ayude a empezar ese cambio físico, y lo que se trata es que empieces a hacerlo, que aguantes esa situación de incomodidad para empezar a avanzar en tu cambio físico, y que tengas en mente pues esa sensación, ¿no? De que al final podrás disfrutar de ese resultado por haber aguantado en el presente, ¿no? Entonces un poco pues ese concepto de fuerza de voluntad es algo que hay que trabajar, que no es pues fácil de controlar, ¿no? De hecho, una de las cosas que tenemos que tener claro cuando nos referimos a la fuerza de voluntad es ese concepto de autocontrol, que primero siempre pues queremos ese componente emocional y después pensamos en ese segundo componente racional, ¿no? Y es verdad que pues el hecho de tomar decisiones importantes, por ejemplo, pues antes del día siguiente, te va a ayudar también pues a que, por ejemplo, cuando te levantes por la mañana, en ese momento en el que estás, por así decirlo, cansado, pues posiblemente te ayude a que seas más disperso, ¿no? A que realmente pues no te esté ayudando como tal. Entonces, pues por ejemplo, el hecho de ser capaces de tomar las decisiones pues cuando debes tomarlas y no cuando estás en un punto en el que tu mente no procesa bien, pues posiblemente te haga que consigas mucho más un poco pues esa sensación de que estás haciendo lo correcto, ¿no? De hecho, pues una de las cosas, por ejemplo, que se nos ocurren cuando nos levantamos por la mañana, que empezamos también, pues, por ejemplo, a elegir la ropa que nos tenemos que poner y pasamos un tiempo ahí indecisos, el hecho de tener menos elecciones que hacer, pues, por ejemplo, cuando te levantas por la mañana, te va a ayudar también pues a que no te estreses, ¿no? Porque al final un poco tenemos siempre esa sensación de que tenemos muchas cosas que hacer, tenemos que elegir muchísimas opciones de todas las situaciones que tenemos en un día, y al final se produce lo que se llama parálisis por análisis, ¿no? Tenemos tantas cosas que hacer y tantas decisiones que tomar que precisamente nos merman, ¿no? Nos paralizan para poder ejecutar correctamente, ¿no? Entonces, un poco pues el concepto de todo esto es que seas capaz de no gastar tu tiempo, ¿no? En decisiones que no son a priori tan importantes, y que te centres en tomar decisiones importantes cuando sea el momento de tomarlas, y que realmente pues eso te ayude a reducir el estrés, ¿no? Por ejemplo, pues a la hora del trabajo, es verdad que comenta algunas situaciones que veremos un poquito más adelante también, pero por ejemplo hay técnicas que, por ejemplo, cuando tienes que trabajar, pues te pueden ayudar a que seas más productivo, y por ejemplo habla de la técnica Pomodoro, que la técnica Pomodoro pues es una, digamos, una forma de que
baje el estrés y que aumente un poquito la felicidad cuando estás trabajando, sobre todo porque se divide en periodos de trabajo que van pues de 25 minutos y luego otros periodos de descanso que son de 5 minutos, es decir, vamos alternando esos pequeños bloques, ¿no? De 25 minutos de trabajo, 5 minutos de descanso, 25 minutos de trabajo, 5 de descanso, y digamos que eso permite pues que dentro del tiempo que estás haciendo tu tarea pues que seas un poquito más productivo, que al final no te disperses. Ahora hablaremos un poquito más de lo que sería pues ese infinito que hemos dicho antes, esas tareas que tienes que hacer pero realmente no son relacionadas con tu propio objetivo, con tu propia meta, con tu sueño. Y bueno, el hecho de poder ser un poquito más productivo pues te puede ayudar a que no te pierdas en ese infinito, ¿no? De hecho, pues un poco al final el concepto de ganar fuerza de voluntad, que es un poco lo que quiere englobar el autor en esta parte del libro, es pues la necesidad de crearse hábitos. Es decir, cuando se va esa motivación y tiene que dar esa fuerza de voluntad, que como he dicho hay que trabajarla, pues se tiene que trabajar en forma de hábitos. Y digamos que el hecho de ser pues muy impulsivos nos puede perjudicar realmente a que podamos tener esa capacidad de generar un hábito, de tener esa fuerza de voluntad que nos permita ir avanzando pasito a pasito hasta el punto de que lleguemos pues a conseguir, ¿no? ese objetivo que tenemos. De hecho, una de las cosas que va comentando para poder evitar esa impulsividad pues es el hecho de pues consejos que te va dando, ¿no? Por ejemplo, el retrasar la gratificación, ¿no? Decir, vale, voy a autocontrolarme, sé que voy a aguantar hoy para disfrutar después, que es lo que te he comentado antes. Luego, otra de las cosas que también comenta es el hecho de evitar las tentaciones, ¿no? De decir, pues hay algo que me pueda dispersar, pues directamente intenta no tenerlas delante para que no te dispersen, y pues al final pues tener un compromiso previo, ¿no? De decir, oye, hay algo que tengo que hacer porque tengo un objetivo en mente, y el hecho incluso de poder compartir ese objetivo con otra persona ya te va a generar a ti una sensación de más compromiso, porque ya no es algo que sea solamente tuyo, no es un objetivo tuyo, sino es un objetivo que has compartido, y por así decirlo el subconsciente te da esa sensación de que tienes que rendir cuentas, ¿no? Entonces es al final pues una sensación que te va a ayudar, ¿no? A que tengas un compromiso mayor. De hecho, pues al final también comenta el autor el hecho de controlar esa parte racional, ¿no? Lo que llamábamos antes jinete, pues también te va a ayudar a que puedas tener la sensación de que dentro de lo que cabe, pues no te estás dejando solamente llevar por esa parte de impulsividad, ¿no? Del elefante, y el hecho de que puedas también incluso llegar a meditar, que lo veremos un poquito más adelante, pues te puede reducir el estrés en ese camino a que puedas generar unos hábitos que te lleven a tu objetivo, ¿no? De hecho, al final lo importante de todo esto, lo importante de crear hábitos es precisamente pues que seas capaz de repetir una secuencia de actividades que sean sobre todo de forma inconsciente, porque si tuviésemos que pensarlas mucho posiblemente pues no las haríamos, ¿no? Y es cierto que cuando somos capaces de establecer una secuencia que nos permita pues digamos actuar sin pensar, que sea algo pues tareas sencillas, ¿no? Que te ayuden un poco a construir ese hábito, pues también te va a rebajar esa sensación de fuerza de voluntad. Entonces pues tienes que, digamos, sobre todo pensar en que hay que mantener una serie de actividades y que al principio debes ser más exigente con esas actividades que empiezas a realizar, y que poquito a poco pues que puedas permitirte el lujo incluso de ser un poco más flexible una vez que ya has tenido esa secuencia de más compromiso, de ser más estricto, y que incluso pues oye, si tienes que fallar alguna vez en ese hábito pues no pasa nada, ¿no? Pero sí que es cierto que el autor te comenta que intentes no fallar más de 3 días seguidos en ese hábito, porque sí que es cierto que nos acostumbramos muy pronto, ¿no? a esa zona de confort, y cuando pasamos más de 3 días sin hacer un hábito que sabemos que nos acerca a nuestras metas, pues posiblemente sea mucho más difícil retomar esa sensación de que no hemos perdido el hábito, ¿no? Entonces pues es importante tener en cuenta un poco todo pues ese concepto, ¿no? De crear hábitos. Y otra cosa importante que también te comenta el autor a la hora de que tengas claro que para crear un hábito pues no es de la noche a la mañana, es precisamente que seas consciente de que hay que cambiar pues ciertas formas de actuar, pero no cambiarlas todas de golpe, sino cambiarlas uno a uno, establecer una rutina pues que por ejemplo que te ayude a
a que por las mañanas empiece de otra forma diferente, por ejemplo, te puede ya acercar a esos nuevos hábitos y que no tengas que estar pensando simplemente al levantarte, que a priori estamos despertando un poco esa energía, pues que también tenga la sensación de que esa pequeña rutina de por las mañanas pues ya es algo que está automatizado, que te va acercando un poco más a tu objetivo. Y también pues comenta, por ejemplo, el poder de las 3 P's, que sería pues la prudencia, la paciencia y la perseverancia, ¿no? Que al final un poco es lo que engloba el concepto de un hábito, ¿no? El tener la capacidad de aguantar, que al final también va ligado con esa fuerza de voluntad, y que al final pues es importante que tengamos dentro de esos hábitos pues unas metas claras, porque si imagínate que te levantas por la mañana con una secuencia de hábitos que hacer, pero sin una meta clara, sin un objetivo claro, pues posiblemente no vas a hacer ese hábito, porque no tienes una meta definida y vas a sentir la sensación de que ese conjunto de acciones que tienes que hacer pues no te llevan a ningún sitio, ¿no? Entonces es importante que tengas claro pues esa meta que te ayude a no cambiar por cambiar, sino cambiar con un objetivo concreto. Y como te decía antes, pues a lo mejor el hecho de apuntar un poco esas tareas te va a ayudar también a que lo vayas pues logrando poco a poco, ¿no? De hecho, pues como te decía, lo importante es hacer actividades que no sean de pensar demasiado, sino pues actividades fáciles, e incluso, si me permites, pues te diría que hicieses primero lo más difícil y que luego hicieses pues otras 4 o 5 actividades más sencillas que te permitiesen pues no tener que pensar, ¿no? Y al final pues lo importante es eso, ¿no? Hacerlo siempre y no hacerlo siempre perfecto. Al final lo que prima es que no dejes de hacerlo, que seas constante y que no te dejes llevar pues un día estoy súper motivado, lo hago, al siguiente día me cuesta un poquito, ya no lo hago, ¿no? Sino que al final la constancia es la base del éxito, y es una de las frases que yo, por ejemplo, desde siempre me he aplicado, y al final pues hacen que seas capaz de conseguir esos objetivos que tienes en mente, ¿no? Entonces un poquito pues al final el hecho de ser capaces de aguantar es importante tenerlo en mente, pues para que esa sensación de conseguir pequeños logros te ayude a segregar un poco pues esa dopamina, ¿no? Por ejemplo, incluso pues hay un ejemplo del libro que te pone para que lo puedas entender mejor, en el caso de, por ejemplo, Rafael Nadal, que es un tenista pues para mí uno de los mejores deportistas, si no el mejor deportista español de la historia, no solamente por sus dotes a nivel deportiva, sino por la capacidad que tiene de sobreponerse a las adversidades, ¿no? De premiarse por esos pequeños logros. De hecho, imagínate por un momento, pues cuando está en un partido muy complicado, que tiene todas las cosas cuesta arriba y que parece que no va a poder remontar esa situación, es capaz de, digamos, aguantar, ¿no? Esa sensación de decir, pues soy lo suficientemente fuerte como para que con un pequeño logro que consiga, con un punto que sea capaz de anotar, premiarse él mismo con esa mano arriba que luego sube, y es una pequeña, digamos, un pequeño refuerzo, ¿no? de esa situación adversa, y poquito a poco el hecho de creer que puedes hacerlo con ese pequeño refuerzo de esa situación positiva, pues te va a llevar a pensar que realmente lo puedes ir consiguiendo, ¿no? ¿Y por qué te cuento esto? Porque nosotros tenemos que actuar de una forma similar, plantearnos pequeños logros que nos ayuden a creer que podemos hacerlo y no estar pensando siempre pues ¿y si no lo consigo? Sino que dejarnos un poco esa memoria a largo plazo de no pensar demasiado en el futuro, pues posiblemente te va a llevar a que poco a poco pues vayas sumando esa sensación de que puedes conseguir algo y que finalmente lo consigas, ¿no? Y es verdad que el hecho de poder extrapolar algo así a nuestra situación personal, pues no se trata tanto de que lo llevemos a una situación concreta de nuestro trabajo, sino que empecemos por cambiar en nosotros ciertos hábitos. Por ejemplo, pues hacer deporte, que es una pues práctica vital para que mantengamos un buen estado de salud y que nos repercuta positivamente en el resto de acciones que hagamos en nuestro día a día. Pues por ejemplo, un pequeño reto que yo te propongo a la hora de que puedas empezar a tener un hábito que te ayude a no solamente cuidarte a nivel físico, sino también a crear ese hábito que te ayude a llevarlo a tu terreno profesional o a esa sensación de éxito. Pues por ejemplo, apuntar los pasos que haces día a día. Yo lo hago diariamente y me propongo retos, incluso pues al final lo importante
importante es que no dejes de hacer eso y que unas veces pues harás más pasos, otras veces harás menos, pero lo importante es que no dejes de hacerlo, que no dejes de sumar, y todo eso al final pues también te puede llevar a otras situaciones que simplemente pues por ejemplo al principio no las tendrías en cuenta. El hecho de anotar un poco los pasos que vas haciendo día a día, que eso ya pues puede ser un primer paso a que hagas deporte, te anime a hacer deporte más adelante, o incluso el hecho de anotar esos pasos te lleve a cuidar un poquito más la alimentación, y todo eso pues al final va haciendo que seamos capaces de ir sumando pequeñas acciones que luego cuando echemos la vista atrás pues serán un hábito que está instaurado en nuestra rutina y que nos ayuda hacia nuestro camino al éxito. Por cierto, si todavía no te has suscrito a nuestro canal, pues te animo a que le des aquí al botoncito de suscribirte, porque estamos subiendo resúmenes prácticamente todos los días, y poder hacerlo para que aprendas, para que lo apliques, para que reflexiones, es una práctica que no queremos dejar de hacer, y con tu apoyo pues seguramente vamos a seguir dando visibilidad a la lectura, al aprendizaje, al hecho de poder aplicar y disfrutar un libro, no solamente por el hecho de leerlo, sino también para que nos ayude a pensar en cómo podemos mejorar nuestro día a día, así que dale aquí abajo. Otra de las cosas que cuenta el autor en el libro es la importancia de dormir, de dedicar un tiempo al descanso, y es algo que pues a priori muchos sacrificamos porque tenemos unas metas, ¿no? Queremos conseguir un éxito y lo primero que hacemos es sacrificar ese descanso. Y es cierto que el hecho de que sacrifiquemos nuestras horas de sueño directamente nos va a repercutir de forma negativa pues en nuestra fuerza de voluntad, en esa consecución de objetivos, incluso a la hora de pensar con claridad, ¿no? Entonces pues el autor en el libro quiere resaltar esa importancia de dormir como algo relevante para que puedas llegar a conseguir ese éxito. Es cierto que yo incluso muchas veces pues he sacrificado ese descanso, posiblemente tú también lo hayas hecho, con el simple objetivo de cuanto más trabaje, cuanto más produzca, cuanto más tiempo pase enfocado en esa meta, mucho antes la voy a conseguir. Y esto pues déjame decirte que no es el camino correcto, porque posiblemente pues te vas a frustrar porque no vas a tener siempre la misma capacidad cuando estás cansado a cuando estás descansado. Entonces pues una de las cosas que te comenta el libro para que puedas mejorar ese descanso pues es el hecho de que puedas llegar a entender lo importante que es descansar, que el no descansar puede acarrear problemas de salud, ¿no? Y el hecho de dormir más, pues como te decía, puede ayudar a que tengas más creatividad, a que tengas mejores ideas, a que el hecho de poder crear una rutina de sueño no tiene que ligarse a dormir demasiado, sino a dormir lo que realmente tú necesites dormir. Y que eso cómo se mide, pues precisamente pues con tus propias sensaciones. Si tú realmente pues a lo mejor duermes 7 horas y te levantas muy cansado, quizás necesites dormir un poquito más. Experimenta con eso, sé capaz de darle un voto de confianza a ese sueño, a ese descanso, y que poco a poco pues vayas acercándote a esa sensación de descanso que posiblemente te va a acercar mucho más a ese éxito, ¿no? De hecho, al final el hecho de dormir mal te lleva pues a generar malos hábitos. Ya si estás cansado, si nos levantamos cansados, si vivimos permanentemente en esa sensación de cansancio, pues posiblemente te va a mermar en tu objetivo, ¿no? Y al final pues el hecho de pensar pues en hábitos que te ayuden a dormir mejor, por ejemplo, incluso pues reducir la luz artificial cuando queda poquito tiempo para que duermas, incluso darte una ducha relajante, utilizar pues aceites esenciales, tomar una infusión que te ayude pues a calmar un poco el cuerpo antes de dormir, posiblemente va a hacer que mejores tu descanso. Así que pues el autor quiere, digamos, reflejar un poco todas estas acciones que puedes hacer para mejorar esa sensación y que al final también te repercuta positivamente en ese éxito. Otra de las cosas que también comenta el autor pues es el hecho de meditar, ¿no? Que lo estamos lo tenemos presente muchísimo cuando queremos ser realmente productivos, cuando queremos tener el éxito. No se concibe un éxito profesional sin la otra parte de desarrollo personal, ¿no? Y al final el hecho de meditar pues te puede permitir que tengas un menor estrés, que ese menor estrés te ayude a que veas con más claridad ciertas situaciones, incluso a que respondas de una forma diferente a esas situaciones adversas que a todos se nos plantean. Y es cierto pues que al final el tiempo que le pueda dedicar a meditar, por ejemplo, pues va a depender de ti, ¿no? Puedes empezar con poquito tiempo, simplemente con el objetivo de intentar no pensar en ese
trabajo, en ese objetivo, en esa tarea que te haga pues mermarte, que te haga estresarte, que te genere esa situación de ansiedad, y que poco a poco pues que vayas dedicándole más tiempo a esa meditación y que te permita pues digamos mejorar la concentración. Un poco el objetivo de ese acto es mejorar la concentración, reducir el estrés y que poco a poco también te repercuta en cómo actúes en tu propio ámbito profesional e incluso a nivel personal también, ¿no? El libro comenta otra serie de formas de ser más productivo, de tener más éxito, y una de las cosas que a priori parecen simples pero que son muy importantes es el pensar positivo. Cuando nosotros tenemos un enfoque diferente a la hora de plantearnos la solución a ciertas acciones que nos pasan en nuestro día a día, va a repercutir muchísimo en la forma en la que nosotros podamos darle solución a eso, ¿no? De hecho, una de las cosas que plantea el libro pues es no pensar el por qué me sucede esto a mí, sino simplemente el para qué me sucede y qué puedo hacer para cambiar esa situación. El hecho de cambiar ese enfoque te va a ayudar mucho a que consigas esa sensación de que estás haciendo las cosas bien y que nosotros no podemos controlar las cosas que nos pasan, pero sí podemos controlar la forma en la que actuamos cuando nos pasan esas cosas, ¿no? Es un poco lo que te contaba con la capacidad que tiene Rafa Nadal de sobreponerse a las adversidades, ¿no? Ese concepto de resiliencia, pues es un poco lo que quiere transmitir con ese pensamiento, que te ayude poquito a poco a ver el final de ese partido, ¿no? La meta, la victoria, y que poco a poco lo vayas pudiendo pues aplicar a tu día a día, ¿no? Y no centrarte tanto pues en lo que puede venir más adelante con el futuro, en lo que incluso salió mal en el pasado y que te condicione a tus acciones futuras. Al final, céntrate en el presente, céntrate en sobreponerte, en enfocar un poco pues una visión diferente a las situaciones que te pasen y siempre de forma positiva. De hecho, relacionado a esta forma positiva de ver las cosas, pues una de las cosas que comenta el autor, que también es humorista, pues es la forma de tomarse las cosas, ¿no? El hecho de dedicarle tiempo a la risa, pues eso, ¿no? A disfrutar un poco más de las situaciones, a tomártelo todo con humor, pues posiblemente te va a ayudar mucho pues a esos beneficios, ¿no? De estresarte menos, de que los problemas no sean tan problemas y que poquito a poco pues que te ayude a tomarte las cosas con otra filosofía, ¿no? De hecho, otra de las cosas que comenta también, pues para que no te quite esa sensación de positivismo, pues es el hecho de no ver tanto las noticias, o incluso si lees noticias, pues que seas tú quien las elija, y para eso pues no las veas en televisión y sí pues las puedas leer en un periódico, que por ejemplo pues seas tú la persona que elige leer esa noticia cuando ve el titular, y que pues poquito a poco te ayude a no perderte, ¿no? En esa sensación de negatividad, de no poder hacer las cosas, que te frustre, y que al final pues es un concepto de merme, ¿no? Que es lo que llama también el autor, como para que no puedas avanzar más adelante, ¿no? Y al final un poco pues el autor lo que quiere hacer ver con este libro pues es que seas capaz de diferenciar, como te decía al principio, esas tareas urgentes de las tareas importantes, que seas capaz de centrarte más en lo que realmente te repercute positivamente a ti y lo que te acerca realmente a tus sueños, y no tanto en lo que tienes que hacer como tal, que al final también depende de la necesidad de otras personas y que le surge a otras personas pero no a ti. Entonces un poco lo importante de este concepto que quiere resaltar el autor es pues que no te dejes llevar por el infinito, ¿no? Esas tareas que tienes que hacer que te alejan un poco de lo que son tus metas y tus sueños, y que al final pues que también valores un poco, ¿no? El tiempo que te dedicas a ti, como te decía, ese tiempo, que sepas gestionarlo bien, incluso a la hora de poder trabajar con ese tiempo en tu día a día, pues que aprendas a ser más productivo con lo que te comentaba de la técnica Pomodoro, de trabajar 25 minutos, de descansar 5, y que al final todo eso pues no sea un bucle de estoy todo el día trabajando pero al final no he hecho relativamente nada. Entonces pues son formas de que gestiones mejor tu tiempo, de que analices también un poco pues las tareas que vas haciendo, y que poco a poco eso pues te ayude a no tener tantas interrupciones, a que tú mismo ya plantees esas interrupciones y que seas capaz de desconectar al 100% de ese trabajo durante ese tiempo que tienes estipulado, y que también te ayude un poco pues a ser más productivo de esa forma, y no solamente con esas técnicas de trabajo, sino también pues con otras formas de
ver un poco tu día a día, como por ejemplo pues que aprendas a apagar el teléfono, que no estés siempre pendiente de esas notificaciones, del WhatsApp, del email, de cuánto tiempo estás revisando pues cualquier correo, cualquier conversación, los grupos de WhatsApp, que seas un poco más consciente de que todas esas situaciones te llevan a no ser productivo, y que poquito a poco pues incluso seas capaz de permitirte tú controlar esa situación y que esa situación no te controle a ti, ¿no? De hecho, una de las cosas que por ejemplo yo me aplico en mi día a día es el poner el teléfono en no molestar en momentos concretos, son en los que no quiero que nadie me moleste, o en los que sé que tengo que hacer una tarea y que no quiero esa sensación de interrupción, y que al final te das cuenta de que no pasa nada si, digamos, desapareces un poco del mundo durante un tiempo. ¿Por qué? Porque lo urgente, lo que tú estás haciendo, es lo que te acerca a tus metas, y lo otro, como hemos dicho, es lo importante, es lo que a otras personas les surge, ¿no? Pero no a ti. Así que te dejo que reflexiones un poquito con ese concepto, porque es muy importante saber diferenciarlo, y que poco a poco también pues que seas capaz de dejarte llevar un poquito más, ¿no? Y que incluso pues que aproveches mejor el tiempo. Llegando ya casi al final del libro, pues otra de las cosas que propone el autor es que para que seas más productivo en tu día a día, pues el hecho de poder hacer varias tareas al mismo tiempo, por ejemplo, pues cuando haces ejercicio, que también a la misma vez escuches un podcast, pues son dos tareas que a lo mejor por separado te llevarían más tiempo, pero que si la haces al mismo tiempo, pues ya estás aprovechando doblemente ese tiempo, ¿no? Por un lado estás haciendo ejercicio y por otro lado estás escuchando algo que te va a repercutir positivamente y que te puede ayudar a hacer, pues, digamos, más productivo tu día, ¿no? Por ejemplo, si estás escuchando este resumen, pues posiblemente podrías ponértelo, pues, simplemente con el audio mientras que estás haciendo otra tarea, ¿no? O posiblemente lo estés haciendo ahora mismo y que estés escuchándome mientras que estás haciendo deporte, o mientras que estás haciendo cualquier otra tarea, incluso mientras que estás conduciendo, pues, a tu destino del trabajo. Y todo eso, pues, también te ayuda a que puedas hacer más cosas, ¿no? Al final el día tiene 24 horas y nosotros somos los dueños de esas 24 horas, y tenemos que ser capaces de aprender a gestionar todas ese tiempo, ¿no? Y que aunque al final pues nuestro día a día se base en un día de la marmota, porque posiblemente pues todos tengamos una rutina que sigamos siempre, que sea todos los días igual, pero cuando digamos nosotros somos los que cambiamos ese día a día, o la forma de gestionar ese día a día, aunque nuestro día sea igual, pues posiblemente todo sea diferente, ¿no? Entonces, un poco para terminar con el resumen de este libro, lo que el autor quiere darte pues como, digamos, reflexión final, es el hecho de que no trates de controlar lo que no puedes, y que al final trates de actuar, de ser capaz de gestionar tu propio tiempo, de dedicarte tiempo a ti, de, digamos, ver las soluciones cuando hay que tenerlas, para que llegue el momento de que puedas cambiar esos hábitos, para que el hecho de tener unos hábitos te ayude a ir poquito a poco avanzando, y que al final pues el objetivo es tener un plan que te acerque a ese éxito, y que todo esto pues te ayude a que, viendo las cosas tú de otra forma y sabiendo gestionar todas esas cosas, seas capaz de conseguir ese éxito, ¿no? Y para ello, pues en este libro, Superpoderes del éxito para gente normal, pues son pequeñas técnicas que te van a ayudar un poquito a avanzar en ese día a día, a reflexionar, a ser un poco mejor, y que al final consigas ese éxito. Así que ha sido un placer, sinceramente, contarte este libro, este resumen, porque creo que hay muchas aplicaciones que puedes ya aplicar en tu día a día, y que espero que también te sirvan como me han servido a mí, y espero habértelas sabido transmitir lo mejor posible. Así que un placer de verdad, un abrazo enorme, y nos vemos en el siguiente resumen. ¿Sabías que el 94% de los libros se pueden leer en menos de una hora comprendiendo el 100% de lo que estás leyendo? ¿Sabes qué pasa? Que la gran mayoría de personas terminan sus libros en varios días o incluso en varias semanas de lectura. Y todo esto puede ser de una forma muy distinta. Imagínate por un segundo que tienes un cubo de Rubik. ¿Cuánto tardarías en hacer un cubo de Rubik? ¿Varios días? ¿Una semana? ¿Un mes? Pero sin embargo conocemos que hay gente que son capaces de hacerlo en menos de un minuto o incluso menos de 30 segundos. ¿Por qué? Simplemente porque saben hacerlo. Con los libros ocurre exactamente igual. El 94% de los libros se leen en menos de una hora, comprendiendo el 100%. El 5% restante entre 1 y 2 horas, comprendiendo el 100%.
Y solamente un 1% de los libros, al ser tan concretos y tan específicos, hacen falta más de 2 horas para leerlos y comprenderlos al 100%. Pero ¿qué es lo que pasa? Que al igual que el cubo de Rubik, tienen que enseñarte a hacerlo, tienen que explicarte cómo hacerlo de forma adecuada. La pregunta está, ¿te gustaría ir un paso más allá y, al igual que con los cubos de Rubik, aprender realmente a leer un libro de forma adecuada, aprender realmente a retener un libro de forma adecuada? Pues quédate aquí. Soy David Marchante, llevo prácticamente 10 años compartiendo contenido de forma masiva por las redes sociales y en todos estos años he podido combinar mis grandes pasiones, que son el fitness, el gimnasio. Ahora estarás pensando, jolín, ya me sonaba a mí la cara de este tío, ¿no? Bueno, también la lectura, el aprendizaje, la creación de contenido y en estos últimos años también he podido compaginarlo con la creación de mi propia editorial, donde además ayudamos a un montón de autores a compartir sus obras y a compartir su conocimiento. En estos años he estado depurando muchísimo mi sistema para poder captar mejor la información, para poder leer mucho más rápido, mejorar la comprensión y después poder transmitir este conocimiento. Y ahora, por primera vez, quiero enseñarte cómo lo hago, quiero enseñarte cómo lo puedes hacer para que realmente tengas un valor diferencial. Quiero que entiendas cómo puedes leer mucho más rápido, independientemente de cuál sea tu nivel. Quiero que entiendas cómo puedes mejorar la comprensión de esa lectura, independientemente de cuánto comprendes ahora mismo. Y quiero que entiendas cómo puedes mejorar tu concentración, tu atención y la retención de esta información. ¿Estás dispuesto a llevar tu cerebro a otro nivel y realmente mejorar tu capacidad lectora? Pulsa aquí abajo.